Cordial saludo para todos, mi nombre es Anderson Castrillón Cataño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pertenezco al grupo 40-00003A-11 de Antropología Cultural. ¿Qué es cultura y cuáles son los aspectos que componen la misma de acuerdo al autor? Para entender bien este concepto, así como su significado, resulta esencial saber la procedencia de la palabra. Claro que al tratarse de un término polisémico con muchos significados, no resulta fácil desengranar su origen. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia, se asociaba a las técnicas del cultivo, por ejemplo. Era habitual escuchar que las técnicas de cultura son escasamente productivas. Así la palabra agricultura significa cultivo del campo. Posteriormente, se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. En ese sentido, tiene que ver también con la formación, la educación o el desarrollo intelectual. Tenemos una serie de aspectos que componen la misma de acuerdo al autor, como son las creencias, las normas, valores, lenguaje, los símbolos, la tecnología y la identidad. Explique los mecanismos de cambio cultural, difusión, aculturación e invención independiente e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. En este caso, es un proceso por el cual la cultura de un grupo humano es reemplazada por otra, estimada superior, con la que ha entrado en contacto. En el camino se debilitan los lazos sociales y se pierden valores, tradiciones, formas artísticas, técnicas artesanales y hasta dialectos e idiomas. En situaciones de colonialismo se da cuando los pueblos dominados tratan de adaptarse a la cultura colonial. También aparece en colectivos inmigrantes, cuando se promueven políticas de asimilación que implican el abandono de las culturas extranjeras, donde las minorías se identifican y conservan sus culturas originales, mientras que, simultáneamente, buscan activamente la incorporación de las pautas culturales dominantes. El estudio de la aculturación es importante para entender cómo facilitar o impedir estos procesos. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de globalización y mencione un ejemplo en el contexto colombiano actual que implique riesgo para la supervivencia de la cultura. La relación y el intercambio entre culturas puede ser vistos desde distintos aspectos. De hecho, el intercambio cultural supone alguna forma de reciprocidad, donde está presente la iniciativa de una de las partes y la actitud receptiva por parte de la otra cultura. Además, es prioridad pasar revista sobre los fundamentos de los proyectos de desarrollo en general, es decir, sobre los supuestos de las acciones educativas y formativas en el campo profano o religioso, de las intervenciones de salud preventiva o no. Podría arrojar un conjunto de luces para hacer un diagnóstico mucho más adecuado sobre el significado de los procesos sociales. Las acciones, aunque son realizadas con buena intención, no están exentas de sombras que merecen ser tomadas en cuenta, analizadas en sus vericuentos para mantener o discutir elementos que permitan construir las identidades. Con la participación recíproca de las partes, para el caso que nos ocupa, queremos hacer insistencia en las acciones de las instituciones señaladas, no solo porque tienen propósitos y medios, sino porque de un modo u otro condicionan las formas de relación con los otros grupos. En conclusión, en este trabajo fue de gran importancia, ya que identificamos los sucesos más importantes de la aculturación en nuestro país. Además, es un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. Se adquiere una filosofía cultural y tradicional diferentes a las suyas y en algunas ocasiones incorporan determinados aspectos de la cultura descubierta. Además de eso,
La aculturación implica la valoración y la identificación de los valores culturales y se lleva a cabo por la influencia de ideas de los grupos étnicos. Muchas gracias.